Buenos días y que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español a todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado. Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Bienvenidos a nuestra iglesia donde nuestra misión es apuntar nuestra comunidad hacia Jesús. Si Dios permite, en 2 semanas va a ser el comienzo oficial de la temporada de verano. Siempre es 20 o 21 de junio. Pero eso quiere decir que eso marca el comienzo de la temporada de las camisas de verano para mí. Yo no sé si es la edad, pero cada año yo aguanto menos el calor. No puedo. Y como yo soy el pastor y nadie puede decirme nada. Mientras haga calor, donde único me va a encontrar a mí en chaqueta va a ser en una boda o en un funeral. Yo no sé si eso... Bueno, yo no sé si eso lo va a decepcionar conmigo. Lo que sí sé es que una de las decepciones más grandes que yo he tenido fue cuando averigüé el tipo de persona que era uno de mis artistas favoritos. Hay un dicho en inglés que dice, never meet your heroes. Nunca conozcas a tus héroes o a tus ídolos porque siempre te van a decepcionar. Y en el caso mío, pues yo me refiero a John Lennon, que era parte de los Beatles. ¿Ya a un pastor le puede gustar los Beatles o es pecado todavía? Perdone mi iglesia, tras de vestir casual también le salí rockero. Pero bueno, cuando nosotros admiramos a alguien, tendemos a idealizarlos, tendemos a creer que son personas sin defectos. Pero en el caso de este cantante se ha vuelto conocimiento general el hecho de que John Lennon era medio zafadito de la mano con las mujeres en su vida, de que les pegaba. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso. De hecho, él hasta lo admite en un par de canciones. Mientras él estaba en los Beatles, en una canción del año 1967 titulada Getting Better, él escribe: solía ser cruel con mi mujer, la golpeaba y la mantenía apartada de las cosas que ella amaba. Yo te digo el resto del bochinche después. Unos años después de salir de los Beatles, pues cuando ya empieza su carrera solo, él escribe otra canción que se llama Jealous Guy. Y él decía: no quise hacerte daño, siento haberte hecho llorar. No quería hacerte daño, es que soy un tipo celoso. ¿A quién le da lástima? Pues mire, con el tiempo se averiguó que las letras de esas canciones no eran ficción. La violencia, perdón, me podrían bajar un poquito el volumen. La violencia a causa de los celos era un problema con él. Era un problema consistente. Luego, en una entrevista, él comparte sin ninguna reserva lo que lo llevaba a comportarse de tal manera. Y lo voy a citar. Cuando uno está realmente enamorado de alguien, tiende a sentir celos y a querer adueñarse de esa persona. Antes de llegar a ese punto, yo pensaba, eso de querer adueñarse de una persona es una estupidez. Pero amo a Yoko. Él era esposo de Yoko. Quiero poseerla por completo. No quiero asfixiarla. Ese es el peligro. Querer poseer a la otra persona hasta la muerte. Pero ese es mi problema personal. Pues cuando uno empieza a conocer ese lado de la gente que uno admira, una de las razones por las cuales eso nos decepciona es porque nosotros sabemos que los celos, por un lado, muestra que detrás de lo guapetón que es inseguro. Y por otro lado, también sabemos que los celos han culminado en muchas tragedias. ¿Quiénes son de Latinoamérica aquí? Usted sabe eso, ¿verdad que sí? Así que una pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento: ¿cómo reacciona su corazón cuando usted ve que en la Biblia Dios se presenta a sí mismo como un Dios celoso? Por favor, busquemos en nuestras Biblias en Éxodo 20. Vamos a estar cubriendo los versos 4 al 6. Hoy entramos en la segunda semana de nuestra serie 10 mandamientos viviendo en libertad. Y mientras ustedes buscan el pasaje de hoy en sus Biblias, mire,
hay que admitir que el título de nuestra serie, 10 mandamientos viviendo en libertad, eso puede estar de raro a muchas personas porque el mundo que nos rodea considera la ley de Dios como algo incompatible con su libertad personal. Muchos creen que los 10 mandamientos se tratan nada más que de restricciones, límites, prohibiciones, pero la Biblia nos presenta estos mandamientos de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque mire, Dios no entregó esta ley hasta después de haber rescatado a los hebreos de la esclavitud a través de su poder. Por lo tanto, la obediencia a Dios no era el precio de su liberación. Si hubiera sido así, Él le habría revelado los mandamientos antes y le habría dicho, bueno, si tú me obedeces te voy a sacar de Egipto. Pero no fue así. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Por tanto, la lista. Así que, una vez más, la obediencia a Dios no es el precio de la liberación, sino que es la respuesta apropiada a una liberación que ellos ya habían recibido. ¿Están conmigo? Bueno, a través de esta ley, Dios estaba enseñando a su pueblo cómo es que se supone que viva un pueblo libre. Mire, en mi casa hemos tenido periquitos por los últimos 10 años. Pues el primer par que tuvimos, ese par hizo una buena conexión con nosotros y nosotros al amanecer íbamos a donde ellos, abríamos la jaula y ellos rapidito salían volando para explorar todo lo que podían y se reposaban en uno y volaban a otro sitio y uno en la computadora y ellos volaban por encima de la cabeza de uno en completa confianza y entonces por la noche ellos mismos se metían para dormir en la jaula. Ahora, el par que tenemos ahora, bueno, no hemos hecho esa misma conexión. Y como ellos nos tienen miedo, aun cuando nosotros abrimos la jaula, ellos se quedan adentro. Ellos se quedan adentro y no salen, porque tienen miedo. ¿Y saben también por qué? Porque no saben cómo ser libres. Pues de esa manera, mire, los que no han sido reconciliados con Dios, ellos sienten que están actuando de acuerdo a su propia voluntad, pero no se dan cuenta que su voluntad está aprisionada por su naturaleza pecadora. Están tan acostumbrados a las cadenas que los aprisionan que ya ni las sienten. Por eso, cuando Dios irrumpe en nuestras vidas y nos hace libres por primera vez, nos damos cuenta de que tenemos un poder nuevo. Los teólogos lo llamaban posse non peccare, el poder de no pecar. Y hacer uso de ese nuevo poder para no pecar, eso es algo que nosotros no sabemos hacer por naturaleza. Se nos tiene que instruir a cómo vivir en libertad. Para citar a quien en vida fuera el erudito bíblico irlandés Alec Motyer, la ley del Señor, esta parte no está en pantalla, la ley del Señor iba dirigida a quienes habían sido liberados de la esclavitud y su propósito no era someterlos a una nueva servidumbre, sino más bien afirmarlos en su nueva libertad. La cita continúa en pantalla. Como personas que habían salido de literalmente la casa de servidumbre, ellos necesitaban recibir instrucción sobre el comportamiento y el estilo de vida propios de un pueblo libre. Tal es la ley del Señor, es la verdadera ley de la libertad. Pues cuando nosotros nos sometemos a esa ley de libertad, es entonces que nos damos cuenta de que la puerta de la jaula está abierta. Es entonces que podemos vivir en esa libertad y nuestras vidas experimentan un florecimiento verdadero, porque estamos funcionando de acuerdo al diseño de nuestro Creador. Así que bueno, teniendo esa perspectiva en mente, les invito a que lean conmigo la palabra del Señor en Éxodo 20, versos 4 al 6. ¿Podemos estar de pie para leer la palabra del Señor hoy? Va a estar en pantalla, versión Nueva Biblia de las Américas.
Leamos juntos. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra del Señor para nosotros. Señor, Padre, que estás en los cielos, en esta mañana nos damos cuenta de cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder entender tu palabra correctamente y para ponerla en práctica, Señor. Necesitamos tu Espíritu, dependemos de ti, así que precisamente eso es lo que pedimos en este momento, Señor. Danos los dones que necesitamos. Ayúdame a mí, Señor, como predicador de tu palabra. Y ayuda a tu pueblo, Señor, para que también reciba esta instrucción. Y yo también, que todas nuestras vidas cambien al conocer que tú eres un Dios que nos ama con tal celo que no nos vas a permitir adorar dioses falsos. Danos corazones que se sometan a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el domingo pasado Pedro hizo el trabajo duro en mi lugar de darnos un trasfondo de todo lo que había pasado hasta Éxodo 20. La serie que acabamos de terminar es una basada en la vida de Abraham, pues Pedro hizo un puente entre el final de los días de Abraham y la llegada de los hebreos a Egipto. Porque, mire, en este momento en que los hebreos reciben la ley de Dios en el monte Sinaí, recuerde algo, hace solamente meses, tan solo meses, ellos eran una nación de esclavos. No hace mucho tiempo las cosas eran bien diferentes. Ellos habían vivido bajo el dominio de Egipto, quién sabe por cuánto tiempo. 400 años sirviendo a un rey que se consideraba a sí mismo Dios. Los faraones siempre eran así. Pero entonces el Dios verdadero interviene de parte de su pueblo, como dice la Biblia, con mano poderosa. Él quebranta el poder de Faraón, él conduce al pueblo a través del Mar Rojo a ser libres al fin. Pues ahora en Éxodo 20, ellos están reunidos al pie del monte Sinaí y el Dios que los había rescatado está a punto de dirigirse a ellos. Él está a punto de instruir a su pueblo sobre cómo podían vivir en la nueva libertad que habían recibido. En darse cuenta que la puerta de la jaula está abierta. Así que el domingo pasado Pedro nos habló sobre el primer mandamiento en Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios que los había salvado no tenía ninguna intención de compartir su gloria con ninguna copia barata. Pues hoy el segundo mandamiento nos muestra que Dios no solo rechaza que nosotros adoremos dioses falsos, Él también rechaza ser adorado y representado falsamente. ¿Usted sabe por qué? Mire, porque Dios protege la gloria de su nombre para el bien de su pueblo. Yo me las doy de psicólogo porque no es posgraduado, es que solo los puertorriqueños entienden bachillerato como los primeros 4 años. Ajá. El grado fue en psicología, pero yo lo escogí porque ese era el grado más fácil para entrar en UCF. Pero hay algo en nosotros que se siente incómodo cuando encontramos algo que es demasiado grande para entender, demasiado complicado. Es una realidad en el ser humano. Los psicólogos hablan de algo llamado, oiga esto, la teoría de reducción de incertidumbre.
Nunca habías oído de eso, Luis. ¡Wow! La- no, pero él dice que él trabaja con información. No. eh, los psicólogos hablan de algo llamado la teoría de reducción de la incertidumbre. Es la idea de que los seres humanos nos sentimos incómodos ante una persona o una situación que nosotros no podemos comprender completamente. Y cuando nosotros no entendemos algo, nuestro instinto es simplificarlo. Y, una, y, y entonces una persona puede estarse presentando y diciéndonos la verdad sobre sí mismo. Y nosotros en nuestra mente no estamos oyendo eso. Nosotros estamos conformando esa persona a lo que nosotros creemos que esa persona debe ser. Queremos reducir a la gente a categorías que podemos manejar y controlar. Es una tendencia humana bien común hacer pequeño lo que vemos como grande para sentir que lo tenemos bajo control. Pues mire, eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Nosotros preferimos un Dios manejable, un Dios predecible, un Dios que nunca desafíe nuestras expectativas. Y es por eso que la prohibición de la idolatría no es solamente para los que se arrodillan delante de una estatua. Esa prohibición es para ti. Para el que más tiempo lleve en el Evangelio, es para ti. Es para el pastor. Porque todos tratamos de reducir a Dios al tamaño de nuestra comprensión. Pero se lo habían dicho antes, se lo voy a decir otra vez. Dios trasciende nuestras categorías. Dios trasciende nuestras imágenes, Dios trasciende nuestras expectativas. Y es por eso que cada vez que nosotros tratamos de definir a Dios para poderlo controlar y para poderlo comprender en su totalidad, nosotros terminamos reduciéndolo a una manera que es un insulto a su majestad. Se lo voy a decir otra vez. Cuando nosotros tratamos de comprender el todo de Dios, terminamos reduciéndolo a un punto que es insultante a su majestad. Sepa eso. Nuestros mejores intentos siempre se van a encallar en las rocas de la realidad de que nuestro Dios es más grande de lo que nosotros podemos representar. Amada iglesia, cualquier imagen que nosotros hagamos de Dios lo reduce de una manera insultante. Permítanse puertorriqueño por un momento, a él no le está nada de cute. Por eso Dios cubre todas las bases de la idolatría que hay en nuestros corazones. Y después de empezar prohibiendo que le demos nuestra adoración a dioses falsos, pues en Éxodo 24 nos dice más específicamente, no te harás ningún ídolo. Ya tengo que parar ahí. Bien, ¿quiénes saben aquí que a mí me gusta la versión Nueva Biblia de las Américas, verdad? Pues aquí la versión Nueva Biblia de las Américas está interpretando el texto en el original hebreo que dice literalmente, no te harás imagen tallada. Eso es lo que dice el original hebreo. Dije griego. Hebreo. Dice, no te harás imagen tallada. Y aquí le doy el punto a la Reina Valera, entonces. Luis, le doy el punto a la Reina Valera porque la palabra imagen es importante. Porque la palabra imagen y la palabra imaginación vienen de la misma raíz. Y cuando Dios prohíbe que hagamos imágenes de Él, eso quiere decir que adorar a Dios y formar nuestro concepto de Él, eso debe ser algo que viene a través de la instrucción y no de la imaginación. ¿Oyó eso? Cuando usted conoce a Dios y forma su concepto de Dios, eso tiene que venir a través de la instrucción, no de la imaginación.
La imaginación humana trata de explicar a Dios, pues de acuerdo a su experiencia limitada. Por eso, a través de la historia de la humanidad, pues nosotros hemos querido representar a Dios como las cosas más grandes que conocemos, como el sol, la luna, el mar, etcétera. Mire, si usted conoce esta parte del texto en Éxodo, sabe que mientras Moisés recibía los 10 mandamientos en el monte Sinaí, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba adorando a un becerro de oro. Ahora, oiga esto. A mí me da vergüenza. Yo debería saber esto. Yo les prometo que yo fui al seminario y todo. Y me gradué y todo. Mi esposa me ayudó bastante, pero yo también estudié. Pero, pero hay una cosa que tiene la preparación de un sermón. Siempre le está enseñando cosas nuevas a uno. Y ya yo he aprendido a no ir donde la gente. ¿Tú sabías eso? Sí, yo lo sabía. Ah, ok, yo también. No, pues cuando Aarón hace este ídolo en Éxodo 32, el pueblo recibe el becerro de oro y ellos no dicen, bueno, el Dios que tuvimos hasta ahora sirvió su propósito, pero ahora vamos a adorar un Dios nuevo. Ellos no dicen eso. Ellos dicen en Éxodo 32, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. O sea que el becerro de oro estaba representando a Jehová. Era una representación física de Jehová. O sea, que mientras Dios estaba enseñando a Israel, a Moisés, quién era él a través de su ley, pues Israel ya estaba intentando reducir al gran yo soy al tamaño de un becerro de oro. Piénselo. Y piensa esto también. ¿Qué representaba un becerro para Israel? Fuerza, poder, poder. ¿Cómo había Dios liberado a los hebreos de Egipto? Con mano fuerte, con mano poderosa. Así que mire, les hizo sentido representar a su Dios fuerte como un becerro. Vamos a concederle eso, que un becerro represente la fuerza de Dios a la cultura de ellos. Pero entonces, un becerro no puede representar la majestad de Dios. Un becerro no puede representar la santidad de Dios. Un becerro no puede representar la sabiduría de Dios. Nuestros mejores intentos de representar a Dios con nuestra imaginación siempre se quedan cortos y terminan insultándolo. Pues por esa tendencia que está en todos nuestros corazones, Dios prohíbe que lo representemos con imágenes. O como dice el resto del verso 4, que lo representemos con semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Usted tiene la libertad de debatir esto conmigo. La palabra del Señor es inerrante, yo estoy lleno de errores, pero yo creo que esto no es una prohibición en contra del arte. Yo no creo que llegamos a ese punto. Lo que sí yo creo que es que es una prohibición en contra del arte que es hecho con la intención de ser adorado. O que es adorado eventualmente. Porque hay arte que no fue creado con la intención de ser adorado y a lo largo del tiempo terminan adorándolo. Okay. Porque mire, una vez más, el problema no es la cosa, es su corazón. Es nuestro corazón. Mire, a mí me gustan las películas de la vida de Jesús igual que usted. Pero si soy sincero, yo le confieso que yo me doy cuenta de que en medio de la emoción de la escena que yo estoy viendo, a veces mi corazón confunde al actor con Jesús. ¿Le ha pasado a usted? ¿O soy yo el único que está mal otra vez? Eso es un problema, amada iglesia. Tenemos que desafiar nuestros corazones. Por eso es importante siempre recordar que este no es Jesús.
Ese no es Jesús. De hecho, el número 6 ni siquiera es de una película de Jesús, es Obi-Wan de Star Wars. Mm. Vamos a volver al punto 1. Bueno, mire, oiga esto. Esto es lo bueno de leer la Biblia entera. En Números 21, después que Dios juzga a Israel con una plaga de serpientes venenosas, Él manda a Moisés a levantar una imagen de una serpiente de bronce para que los israelitas que la miraran con fe recibieran sanidad. Yo no sé quiénes de ustedes conocen ese relato. Eh, pues no había nada malo en la serpiente, era un instrumento que Dios había dado para un propósito específico. Pero con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a darle una importancia que Dios nunca le había dado. Yo no sé si usted sabe que la conservaron, le quemaban incienso y la trataban como un objeto sagrado. Y por eso, siglos después, busque Segunda de Reyes 18. El rey Ezequías lo mandó destruir. Lo que había sido un medio para dirigir la mirada hacia Dios terminó convirtiéndose en un sustituto de Dios. Y así funciona muchas veces la idolatría. Muchas veces empieza hasta con algo bueno, algo útil, algo que Dios nos da. Pero poco a poco eso empieza a ocupar un lugar en nuestro corazón que solo le pertenece al Señor. Así que te pregunto, ¿hay algo, hay alguien en tu corazón, en tu vida, que haya sido un regalo de Dios, pero lo has atesorado tanto que si lo pierdes tu vida no tendría sentido? No me digan que no. Se los voy a preguntar otra vez. ¿Hay algo? ¿Hay alguien en tu corazón, en tu vida, que haya sido un regalo de Dios, pero lo has atesorado tanto que si lo pierdes tú sentirías que no vale la pena vivir la vida? Si ese es el caso, puede que tú hayas tallado una imagen o semejanza de un Dios que puedes tener bajo control. Pero al principio del verso 5, la instrucción de Dios en cuanto a los dioses falsos es clara. No los adorarás ni los servirás. No sé si se los dije antes, se los voy a volver a decir. Es imposible representar a Dios visualmente. Nuestras imaginaciones no pueden contener al Dios que no tiene principio ni final. En las palabras del reformador Juan Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana, Dios no está sujeto a nuestra interpretación. Más bien, la verdadera religión debe ajustarse a la voluntad de Dios como a una norma universal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos tenemos que ajustar a la revelación del Señor? Porque su nombre es más alto, su nombre es más grande, su nombre sobre todo es. Dios es más grande de lo que nosotros tenemos la capacidad de representar y es más santo de lo que nosotros podemos concebir. A mí me hubiera encantado ver esta área igual de llena el miércoles pasado, porque una de las razones por las cuales nosotros nos reunimos el miércoles a aprender sobre cómo es Dios, eso fue lo que empezamos a aprender, cómo es Dios en nuestro grupo de verdades esenciales. Una razón que hacemos eso es porque a pesar de que Dios se revela como un padre y se revela también como un juez eterno, a pesar de todo eso, nosotros tenemos la tendencia de convertir a Dios de un padre a un abuelito. Hacemos de Dios un abuelito que nos quiere malcriar. Pero nosotros no tenemos permiso para destacar un atributo de Dios al costo del otro.
No tenemos permiso para destacar un atributo de Dios al costo del otro. Mire, cuando alguien comienza una oración con la frase, ay, yo prefiero creer en un Dios que, lo que sigue siempre es herejía. Está bien, casi siempre lo que viene después de eso es una representación inadecuada e idólatra de Dios. Yo prefiero creer en un Dios que no es así, sino que es así. Casi siempre nosotros queremos resaltar la misericordia de Dios al costo de su santidad, ¿verdad que sí? Pero por más fuera de moda que esté en esta cultura, el pasaje de hoy nos muestra que la ira de Dios es real en contra del pecado. Eh, yo quiero que sepas algo. Yo predico gracia. Si tú verdaderamente estás en Cristo, no hay condenación. Toda la ira de Dios en contra tuya fue agotada sobre Jesús. Punto. Pero la ira de Dios en contra del pecado es justificada. Y al final de tu tiempo te vas a enfrentar a Dios y tú vas a estar en uno de dos grupos. O Jesús expió por tu culpa o te va a tocar a ti hacerlo por la eternidad. La ira de Dios es real y la ira de Dios es ineludible. Las palabras están difíciles para un puertorriqueño. La ira de Dios es ineludible. Y mire, las consecuencias de provocar esa ira trascienden las generaciones. Dios continúa en el verso 5 diciendo, yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Qué difícil es esto de aceptar para muchos. Pero la realidad es que Dios puede tener emociones, pero como Él no es como nosotros, como Él no es pecador, pues Dios puede sentir celos sin pecar. Dios puede sentir ira sin pecar. ¿Por qué? Bueno, porque estos no son los celos de John Lennon. No son los celos que vienen a causa del egoísmo o de la inseguridad. Son los celos de un Dios omnisciente que tiene acceso a toda la información a lo largo de la historia con igual acuity, agudeza. Dios es omnisciente, Él es perfecto y como Él lo sabe todo, Él no tolera que nosotros le demos nuestra devoción y adoración a un Dios falso que nos va a decepcionar. Es el celo de un Dios que ve a su creación adorando a otros dioses y sabe que vas a terminar mal a lo último. Otra dimensión es que cuando Dios usa la palabra celoso, Él también quiere que nos demos cuenta de que cuando nosotros ponemos otras cosas u otras personas en el lugar que le corresponde a Él, a la luz de todo lo que Él ha hecho por nosotros, estamos cometiendo adulterio espiritual. Así de serio lo toma Él. No es exageración, ese es el grado de traición en el que estamos cayendo. En adición, mire, el celo de Dios también se refiere a que si nosotros somos parte de su pueblo, si usted le pertenece a Él y nos conformamos con dioses falsos, como dicen en Puerto Rico, ponle el sello. Ponle el sello que Él va a ser diligente para derribar esos ídolos de los altares de tu corazón. A lo último es una decisión feliz, pero el proceso no te va a gustar. Dios va a ser celoso para derribar esos ídolos. Y muchas veces Dios derriba nuestros ídolos permitiendo que nos engañen y nos decepcionen. Para que nosotros sepamos lo que es la traición. Leas el libro de Oseas para que aprenda la lección bien aprendida, para que vea cómo nuestra infidelidad hace sentir a Dios. Bueno, otra razón para no distorsionar la imagen de Dios es que las consecuencias de nuestro pecado pueden afectar las próximas generaciones. Su pecado va a afectar a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos.
Dios termina el verso 5 diciendo que Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No voy a tratar de endulzarles el trago amargo. Pero cuando nosotros nos damos el gusto de seguir nuestra naturaleza pecadora, mire, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos también terminan experimentando las consecuencias. Sepa eso. Mire, Dios tiene poder para salvar. Él es un Dios que rompe los ciclos de pecado. Y yo lo he visto y yo doy gracias a Dios por eso. Pero a veces, aunque Él nos salve, nosotros vamos a sentir las consecuencias. Y muchas veces, a pesar de ser hijos de Dios, vamos a repetir los pecados de nuestros padres. Así que mira, por amor a Dios, por amor a tu descendencia, dale tu adoración solamente a Dios, tal y como se revela en su palabra. Como dice Pablo en Romanos 11, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahora bien, no se sorprenda si yo le diga que hay una razón legítima por la cual nosotros queremos tener una imagen de Dios. Hay una razón legítima en nuestros corazones. Es porque nosotros anhelamos tener una relación personal con Dios. Si el Dios que nosotros adoramos es solamente un concepto filosófico, es difícil uno amar a un concepto filosófico. Tiene que ser una persona. Pues por eso les tengo buenas noticias. Dios ha provisto su imagen. ¿Sabe quién es su imagen? Jesús. Jesús. Colosenses 1 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. O sea que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, estuvo personalmente envuelta en la creación del universo. Sí, Él estaba allí. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. O sea que Dios creó el mundo físico y el mundo espiritual, los buenos y los malos, todos se someten a Él. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todos los que están en poder. Los tiranos que consiguieron que ustedes salieran de su país. El presidente que me tiene la vida de cuadritos con los costos de cuidado de salud. Todos se someten al Señor. Yo espero no haber derribado ningún ídolo aquí. Pero bueno. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A lo último, todos van a terminar haciendo la voluntad del Señor sin darse cuenta. Por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Jesús es preexistente antes de su encarnación. Por eso nosotros rechazamos el pentecostalismo unicitario, que no cree en la Trinidad, que no cree que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas distintas, pero coexistentes y eternas. Ellos creen en el modalismo que dice que Dios primero se manifestó de una manera y después de otra manera, como si fuera un Pokémon que ahora está en su forma más. Pero Dios no es un Pokémon. La Biblia nos enseña que Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y nos enseña que el Padre es Dios, nos enseña que el Hijo es Dios y nos enseña que el Espíritu es Dios. Y nos enseña que Jesús es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Así que la única razón por la cual usted puede respirar es porque Jesús da el permiso de que usted dé cada respiro de su vida. Colosenses 2 dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él.
Ay, yo no sé eso de la divinidad de Jesús porque no hay parte de la Biblia que hable de la Biblia. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Jesús. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pues es por esa razón que nosotros también podemos decir que Dios es más compasivo de lo que nosotros podemos imaginar. Su amor es literalmente eterno. El verso 6 dice que Dios muestra misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren, o sea, que si guardamos sus mandamientos es porque le amamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que dijo Jesús, si me aman, guarden mis mandamientos. Así que si guardamos sus mandamientos es porque le amamos. Y si le amamos, ¿por qué? Es porque Él nos amó primero. Dese cuenta de la progresión. Guardamos sus mandamientos porque le amamos, porque Él nos amó primero. Hay que darse cuenta del orden de eventos, gente. Dice, el Señor está tan lleno de amor que, mire, el juicio de Dios se detiene después de un máximo de 4 generaciones. Pero la misericordia de Él se extiende por miles de generaciones. Mira, yo no sé, todos nosotros tendemos a formar a Dios de acuerdo a nuestras experiencias. Yo necesito conocer mis prejuicios. Yo me crié en un ambiente no neopentecostal, sino pentecostal de santidad, lo que en Puerto Rico conocemos como rajatabla. Ahí fue donde yo me crié, donde el televisor era pecado. La vida era mucho más fácil para el hombre que la mujer, que tenía como 300 prohibiciones más. Pues, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos criamos así, nosotros tendemos a dejar que el péndulo se vaya al otro extremo y siempre queremos compensar. Y yo tengo que vigilar mi corazón por querer evitar la zanja del legalismo, no irme por la zanja del libertinaje. ¿Cuál es su prejuicio personal? No me diga que usted es neutral. ¿Cuál es la zanja suya? ¿La del libertinaje o la del legalismo? Porque el legalismo es nosotros tratar de ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia a Dios. Oiga eso, el legalismo es tratar de ganarse el favor de Dios a través de nuestra obediencia a Dios. Y la Biblia llama a eso pecado. El usted tratar de ganarse el favor de Dios obedeciéndolo es un pecado que lo hace igual de candidato al infierno que la fornicación. El pecado es pecado. Y no hay pecados virtuosos. Hay pecados bonitos, pero no virtuosos. Así que, ¿cuál es tu zanja? ¿Prefieres a un Dios abuelito? Hoy estoy lleno de palabras puertorriqueñas. O a un Dios macetero. A un... ¿Qué puede usar a uno que le gusta dar un ogro? ¿Prefieres el Dios abuelito o el Dios ogro? ¿Cuál es tu preferencia? Porque mire, el problema es que yo quiero un Dios a mi manera. Y yo sospecho que no soy el único que tiene ese problema. Yo quiero un Dios a mi manera, un Dios que no moleste mis expectativas, pero el Dios inventado no salva a nadie. El Dios inventado no salva a nadie. Le voy a decir la solución. Yo no sé si la podemos... Tenemos que dejar a un lado nuestros planes, nuestros caprichos para obedecer lo que Dios dice, adorándolo de verdad y sin invento. Ya, ¿verdad?
El problema es que, una vez más, en las palabras de Calvino, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Somos adictos a crear ídolos. Nosotros preferimos lo que podemos controlar ante un Dios real. No queremos el Dios real, queremos el idolito que nosotros nos inventamos. Pero por eso Dios ha provisto su imagen a través de Jesús. Y Jesús obedeció a Dios perfectamente. Él no inventó nada, sino como dice Juan 5, Él obedeció al Padre en todo. Y después de haber vivido una vida de completa obediencia, Él se ofreció para ser torturado y asesinado en la cruz y para llevar la ira justificada de Dios por los pecados de su pueblo. Si usted ha creído en Jesús, o si usted siente que el Señor está despertando su corazón para creer en Jesús, yo quiero que usted sepa que usted, la, la, la puerta de la jaula está abierta. No hay que quedarse en la jaula. Somos libres. Nosotros no obedecemos por miedo a ser castigados, sino por agradecimiento al Señor que nos salvó. Así que, amada iglesia, yo les llamo a que no le tengamos miedo al celo del Señor. No tenga temor al celo del Señor. Si Él no fuera celoso de su gloria y no fuera celoso de nosotros, Él no sería Dios, Él no nos amaría. Yo soy una persona bastante tranquila, pero si yo veo a un hombre mirando a Carmen de una manera que no lo debe hacer, pues usted va a conocer otro tipo de Miguel. Usted va a conocer que a mí no me molesta nada hacer ministerio desde la cárcel. Planto una iglesia allí. Pero vamos a continuar. Porque, como les dije, el Señor es quien único es capaz de sentir celo sin pecar. Y la santidad de nuestro Señor es un fuego que consume los ídolos que nosotros hacemos. Para que podamos descansar en lo único que es eterno, el amor del Señor. El amor del Señor es lo único que dura para siempre. Así que yo te llamo a que no continúes la maldición que has heredado a través de las generaciones, sino que eches mano a la bendición que va a durar por miles y miles de generaciones. Descansa en la compasión del Dios que te ama tanto, que no va a permitir que nada ni nadie ocupe su lugar en tu corazón. Amén. El equipo de adoración puede tomar sus lugares.